Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de cardiotoxicidad asociada al paciente oncológico. Mi nombre es Gina González Robledo y soy cardióloga de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Estos son los conflictos de interés para esta presentación. Y algo que quiero impregnar desde el primer momento como mensaje es que la prevención del riesgo cardiovascular previene la toxicidad cardíaca inducida por los tratamientos antitumorales. Y para nosotros puede ser un mensaje muy obvio porque realmente la salud cardiovascular pues enmarca una serie de cambios que el paciente debe hacer en sus estilos de vida, entre ellos el ejercicio y también la dieta. Y estos van a ser dos factores sustanciales que tenemos que tener presentes también en el paciente con cáncer, porque como vamos a ver, se enmarca dentro de pacientes de muy alto riesgo cardiovascular y en particular algunas patologías concretas. El contexto epidemiológico de este problema es muy amplio, porque como pueden ver ustedes acá para las estadísticas de los Estados Unidos, un gran número de supervivientes de cáncer está en este momento descrito tanto para hombres y mujeres, cerca de 8 millones en cada uno de los grupos, siendo un poco mayor el grupo de las mujeres, y proyectado para el año 2030 cerca de 10 millones en cada uno de los grupos. Es decir, el grupo de pacientes sobrevivientes de cáncer es muy grande. Y ahora, gracias a todos los tratamientos que se han desarrollado, las terapias específicas, terapias inmunológicas, pues esto ha hecho que el pronóstico de los pacientes con malignidades sea muchísimo mejor, pero ha traído consigo también poblaciones más envejecidas que van acumulando factores de riesgo y además toxicidades concretas que pueden ser derivadas de algunos de esos tratamientos. Fíjense ustedes aquí para los Estados Unidos, estadísticas del 2019, como una gran parte de los pacientes supervivientes de cáncer tiene más de 65 años. El grupo de edad menor de 50 años es tan solo del 10%, es decir, cáncer y corazón comparten muchas cosas en común y en especial el riesgo cardiovascular. El 67% de los pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer puede esperar estar vivo a 5 años y la gran mayoría, como he dicho antes, son pacientes adultos mayores de más de 65 años. La toxicidad cardíaca es un gran espectro o la toxicidad cardiovascular, mejor, de manifestaciones, porque antiguamente solo se hablaba de la toxicidad miocárdica, la insuficiencia cardíaca en particular, pero hoy sabemos y se han identificado diferentes grupos terapéuticos que van a tener una expresión cardiovascular de enfermedad limitada a diferentes órganos y sistemas. Entonces, en la parte cardiovascular, la toxicidad miocárdica por excelencia estaba casi siempre ligada al uso de las antraciclinas o de terapias como trastuzumab, pertuzumab. Pero ahora esta parte del daño miocárdico también tiene un gran espectro y sobre todo, como vamos a ver, tiene un fenómeno aditivo de daño. Entonces ya no son solo las antraciclinas, sino que también factores como los agentes alquilantes pueden producirlo, como la radiación, que también está muy ligada a la toxicidad miocárdica. La hipertensión arterial, que cada vez es más frecuente y puede presentarse hasta en cerca del 40% de los pacientes que reciben bevacizumab o que reciben algunos agentes antimetabolitos o también pues clásicamente con inhibidores de tirosina quinasa, se convierte en tal vez la toxicidad miocárdica más frecuente y el motivo de consulta más común para nosotros. También la enfermedad isquémica, bien sea coronaria o enfermedad también trombótica arterial y a veces venosa, es bastante frecuente en estos pacientes, así como las arritmias inducidas por diferentes grupos de fármacos y facilitadas también por alteraciones electrolíticas que son frecuentes en los pacientes con cáncer. La radiación también está implicada en enfermedad pericárdica y valvular. Y quise traerles esta gráfica que nos habla del origen de la cardiooncología, que se atribuye pues este neologismo a una cardióloga italiana que trabaja pues en este grupo específico de pacientes desde hace mucho más de 20 años y que ha empezado el desarrollo de diferentes estudios que son los que nos dan algunas de las pautas concretas para esos cuidados. Y eso ha hecho que también muchos posicionamientos de otras sociedades científicas ya creen grupos especializados en cardiomato-oncología como parte de la calidad asistencial que debe ofrecerse a subgrupos de pacientes especiales.
Y estos son los objetivos de los equipos locales de cardio-oncología, como el que tenemos nosotros en la fundación. Básicamente es un grupo multidisciplinario enfocado al diagnóstico temprano de las toxicidades, la estratificación de riesgo y el trabajo en equipo para poder mantener en ese paciente la continuidad en su tratamiento antitumoral, minimizar las interrupciones y, por lo tanto, evitar que el pronóstico cardiovascular de un paciente tenga que interferir en el pronóstico de una enfermedad maligna. En estos grupos lo que tratamos es de tomar el paciente dentro de la línea de su tratamiento y en función de sus necesidades, pues ir haciendo las intervenciones con la intensidad que éste requiera y de la manera como pueda hacerse multidisciplinariamente. Nosotros empezamos en 2014 la formación de este grupo de trabajo con pues localmente los hematólogos y los oncólogos de nuestro centro y posteriormente dentro de este mismo trabajo hemos ido proyectando esto más hacia nivel nacional, inicialmente con la creación del capítulo de cardio-oncología de la Sociedad Colombiana, pero también desde 2017 hemos venido trabajando en el Consejo Suramericano de Cardio-Oncología, participando también en diversas publicaciones. Y en el año 2020 empezamos los algoritmos colombianos para pautar este tipo de seguimiento en los pacientes, que ha sido de gran utilidad para muchos colegas. En el año 2020 empezamos nuestra consulta de cardio-oncología también en el Instituto de Cáncer de nuestro centro y eso pues ha logrado consolidar un poco más este grupo que tenemos. Pero hablemos concretamente de cómo se puede minimizar el riesgo de estos pacientes. Hay unas pautas importantes. Idealmente deberíamos tener el riesgo basal, es decir, poder tomar y enfocar ese paciente antes de que se exponga a las terapias potencialmente cardiotóxicas, establecer un tratamiento cardioprotector cuando esto es preciso, determinando exactamente también cómo se produce el riesgo de acuerdo a qué edad tiene el paciente, cuáles son sus patologías y cuáles son los medicamentos o radiación que debe recibir e incentivar todo el tiempo el ejercicio. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos un grupo de rehabilitación cardíaca que es el que funciona usualmente para nuestros pacientes en posinfarto o con falla cardíaca, pero ahora tenemos un brazo especial de esos pacientes que, como vamos a ver, tienen incuestionables beneficios con el ejercicio físico. Esta gráfica es muy explícita y me gusta mucho, también es de la doctora Cardinale, a quien debemos toda esta investigación, que nos ayuda a comprender la toxicidad como un continuo, porque sabemos que si bien hay un paciente que puede tener factores de riesgo ya de forma basal, como su edad, diabetes o hipertensión, el hecho de estar expuesto a diferentes sustancias, a veces químicas, a veces radiación, puede generar un daño que puede comenzar incluso desde horas, días o semanas tras esta exposición y esa exposición puede documentarse en algunos pacientes con el aumento de biomarcadores como la troponina, exhibiendo o mostrándonos mejor un daño celular que todavía es subclínico e igualmente algunos software de valoración ecocardiográfica llamado el Strain Longitudinal Global es capaz de ayudarnos a ver en una forma que antecede de forma muy importante la caída de la FEBI, también un parámetro subclínico de daño miocárdico específico. Ya posteriormente hay pacientes que tienen caída de la FEBI, que ya es como el clásico de cardiotoxicidad, donde pues ya la enfermedad está establecida y es un poco tarde. La falla cardíaca es una enfermedad también potencialmente mortal y la mitad de los pacientes a 5 años están muertos. Ya cuando entramos a una fase de falla cardíaca, pues estamos en un fenómeno mucho más tardío. Entonces, por eso poder identificar que hay recursos de detección temprana y un tratamiento cardioprotector puede ayudar mucho a enfocar estos pacientes de una manera más correcta, sin minimizar, repito, la efectividad de su tratamiento antitumoral, que es lo que más interesa. Y todo esto que les he mostrado antes habla de la teoría de los múltiples golpes, porque el paciente tiene un riesgo basal sumado a sustancias que no solamente van a actuar por sí solas, sino que, como mencionaba, tienen también un componente aditivo, pero a eso se suma que los pacientes pueden estar deprimidos, que hacen que se desmotiven hacia los buenos hábitos porque están concentrados en su enfermedad neoplásica, abandonan frecuentemente
el ejercicio, pero también algunas quimioterapias pues van a producir cierto grado de mialgias, de miopatía, que va limitando también la posibilidad de dar continuidad a esa actividad física, y por eso nosotros pues tenemos la gran labor de mantener ese acondicionamiento a través del brazo de la rehabilitación cardíaca. Quiero mostrarles aquí cómo también en esta publicación de la Sociedad Española de Cardiología hacen una comparación de los factores de riesgo cardiovascular de la población general y de los pacientes específicos con cáncer. Entonces hay una serie de factores que son compartidos, pero otros que van a conferir mucho mayor riesgo, y en esto consiste la estratificación que nosotros hacemos. Las guías de prevención cardiovascular europeas desde el 2016 ya incorporan los pacientes con cáncer dentro de un grupo especial de riesgo e incentivan a hacer la cuantificación de estratificación de este riesgo, diciendo además que pues pueden existir otros factores de cardioprotección, como pueden ser las preparaciones liposomales que nosotros tenemos como alternativa para las antraciclinas convencionales, pero que tienen un costo mucho más elevado, y algunas estrategias también con la infusión. Esta es una gráfica de los americanos que es muy explícita porque nos habla de falla cardíaca, también es una línea de tiempo y nos hace contemplar todo como un continuo. El estadio A de falla cardíaca es un paciente que solo tiene factores de riesgo, y ya desde hace algún tiempo sabemos que los pacientes que reciben cardiotóxicos tienen falla cardíaca estadio A. Pasa a ser un estadio B cuando hay alguna alteración estructural documentada por un ecocardiograma o por cualquier imagen, y el estadio C es cuando el paciente ya tiene síntomas y cuando ha expresado la enfermedad clínicamente, pasando a ser un estadio D cuando el paciente es refractario. Entonces, todo paciente con cáncer está en un estadio A de falla cardíaca, así como lo están los pacientes diabéticos, por ejemplo, pero además frecuentemente esta población tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene enfermedad aterosclerótica y tiene la exposición a cardiotóxicos, y allí hay que actuar con estos 7 pilares de intervención que tiene que ver con la alimentación, el control de peso, la actividad, el control del colesterol, de la glucosa, de la tensión arterial y el cese de tabaco. El strain longitudinal global también ha venido para quedarse. Nosotros tenemos en nuestro centro pues a disposición diferentes casas comerciales para medir strain, lo cual mejora de forma sustancial la capacidad que tenemos de valorar los pacientes todavía en fase subclínica, y que también pues tiene una disminución importante de la variabilidad. Alterado ya es un estadio B de insuficiencia cardíaca. Y en este estadio B hay una serie de intervenciones que no están específicamente dadas para pacientes con cáncer, pero que son extrapolables, como el uso de los beta bloqueantes y de los IECA, de la misma manera que los usamos en los pacientes con un infarto o con una falla cardíaca de otras etiologías. Diferentes guías como esta, que también es muy completa, del año pasado, ya nos dan también unas listas de chequeo muy fáciles para tener en el consultorio, tanto para cardiólogos como para oncólogos, porque fíjense ustedes que nos posiciona dentro de dosis de antraciclinas, dosis de radiación o la diferente combinación y coexistencia de algunas condiciones como la enfermedad renal crónica, la obesidad. Entonces, con esto podemos nosotros determinar si el paciente necesariamente requiere una intervención cardio-oncológica activa. También, lógicamente, en el caso de los pacientes con la cardiopatía previa, y se empieza a remarcar mucho el uso de los biomarcadores elevados antes del inicio, porque tiene un impacto pronóstico para predecir esos pacientes que van a tener toxicidad. Este también es un apartado de las guías ESMO, también del año pasado, donde nos muestra unas listas de chequeo que son muy parecidas. Entonces, sabemos que hay un componente de la edad, el uso de las antraciclinas, que es la que más se ha asociado sobre todo a la toxicidad miocárdica, y en particular cuando se suma o es un tratamiento concomitante con radiación, lo cual es altamente frecuente en muchos tumores, incluidos los linfomas, el cáncer de mama, y esta radiación particularmente cuando va sobre el hemitórax izquierdo, porque pues tiene una irradiación directa sobre, en particular sobre ciertas zonas de árbol coronario y también sobre el músculo cardíaco.
Los biomarcadores que usamos principalmente son la troponina y el NT-proBNP y sobre todo este último en los pacientes que ya tienen cardiopatía preexistente porque nos permite hacer una valoración continua y un evolutivo de ese parámetro, hablándonos un poco de cómo se encuentra ese paciente y cómo sería su pronóstico. Cuando un paciente ya tiene una cardiopatía, el grado de intensidad de intervención es mucho mayor y los factores de riesgo son atendidos de una forma muy estricta y de una forma personalizada. Entonces, todo paciente con una cardiopatía debe ir idealmente a la consulta de cardio-oncología antes de ser expuesto a las quimioterapias. Sabemos también por guías de cardiología con una indicación 1C que los pacientes que tienen una exposición, por ejemplo, a quimioterapia pueden y deben tener el seguimiento de ecocardiografía a lo largo del tiempo y en función de los síntomas. Como les decía antes, usamos dos biomarcadores, uno de daño miocárdico como tal, que es la troponina, y un marcador de estrés, que es el NT-proBNP. Estos dos suministran información complementaria y nos ayudan a mejorar la precisión de esos pacientes. Este artículo es interesante porque nos muestra que pacientes que son naïf para quimioterapias cuando tienen basalmente elevado péptido natriurético troponina tienen peores desenlaces con el tiempo y es algo muy interesante. Esta es otra línea de tiempo donde les muestro diferentes estudios de las últimas 2 décadas de la troponina, que es la que más nos está ayudando a estratificar los pacientes de acuerdo a si basalmente esta troponina era negativa o positiva, siendo el subgrupo de positiva el que más tiene correlación con cardiotoxicidad a futuro. También hay estudios que son de Ns pequeñas de pacientes, pero nuestra evidencia disponible para guiar el tratamiento en función de si la troponina inicial se positiviza o no, y también como predictor de la toxicidad inducida por trastuzumab cuando estos pacientes tienen una troponina antes de la exposición positiva. Entonces tenemos pues realmente varias herramientas que nos pueden ayudar a ver cuál paciente se beneficia de una estrategia cardioprotectora. En pacientes largos supervivientes de cáncer no hay muchos estudios, pero sí es importante precisar que algunos parámetros de estrés miocárdico pueden estar positivos en esos pacientes y eso nos puede servir también para valorar el grado de daño o de seguimiento que hay que hacer, sobre todo en largos supervivientes todavía no está muy claro. Definitivamente el strain longitudinal global con los biomarcadores es lo que más ha permitido optimizar y predecir los pacientes que van a presentar una toxicidad miocárdica y esto también lo han incorporado diferentes sociedades, entre ellas la nuestra, pero acá para mostrarles cómo ya esa combinación nos permite desplazarnos en grados de riesgo y darnos cuenta cada cuánto tenemos que hacer una imagen y cada cuánto tenemos que ver estos pacientes. También otras guías, como esta americana del año pasado, nos dice que idealmente para poder valorar de una forma correcta la función ventricular deberíamos tener, si tenemos a disposición eco tridimensional, en el caso nuestro lo tenemos, y la cardioresonancia, sobre todo cuando la ventana acústica es deficiente. En esta publicación también pues nos dan las pautas de cuáles son concretamente el colesterol, la cantidad de ejercicio que el paciente debe hacer, cuáles son las metas en cuanto a la dieta y sobre todo el ejercicio que pues como he dicho antes es fundamental y es una de nuestras principales estrategias porque no solo previene la toxicidad cardiovascular, sino que mejora el sistema inmune, el ánimo, puede ayudar a mejorar la tolerancia a la quimioterapia y el año antepasado los americanos ya publicaron un statement completo de rehabilitación en el paciente oncológico que tiene unas adaptaciones muy interesantes porque incluso nos permite no solo hacer las listas de chequeo para saber cuándo el paciente está listo para ir a rehabilitación, sino también algunas estrategias que puede hacer el paciente en casa, sobre todo ahora en época de pandemia. Algunos estudios nos han hablado sobre la posibilidad de establecer tratamiento protector con enalapril y algo muy importante es que si se empieza el tratamiento cardioprotector tempranamente, la potencialidad de recuperación es mucho más alta. Voy a pasarles rápidamente solo para que se den cuenta y se motiven de todas las publicaciones que hay ahora para cada grupo concreto de fármacos, antraciclina, anti-ER2, todos los flujogramas sobre los cuales vamos a desplazar estos pacientes de acuerdo a cuáles son los tratamientos que están recibiendo. No es la intención ahora desglosarlo, pero sí que nos demos cuenta que esto está mucho más organizado, que nosotros hemos podido adaptarlo también a nuestra realidad y seguirlo
con la parte de los criterios ecocardiográficos, como es el caso de esta caída de la fracción de eyección, o con la caída del strain longitudinal global, que también pues tiene correctamente establecido ya el punto de corte de caída absoluta y relativa del strain. Entonces, como conclusiones, quiero dejar que el riesgo es muy importante valorarlo idealmente antes de recibir el tratamiento, que todo paciente que recibe antitumorales ya es una falla cardíaca de estadio A, que hay que hacer unas metas y una vigilancia individualizada a través de la clínica, imágenes y biomarcadores, y que podemos adoptar los recursos en función de cuál sea el riesgo de nuestro paciente, poder tomar las decisiones en conjunto, pero sobre todo poder reducir sustancialmente las interrupciones y permitir que también el corazón sea protegido para que ni el pronóstico oncológico altere el corazón, ni el corazón altere la posibilidad de curación y de mantenimiento de estos pacientes. Muchísimas gracias por su atención.